Ya estamos de regreso aquí en Primera Hora y es momento de nuestro segmento de recomendaciones médicas. Esta mañana nos acompaña el doctor Francisco Méndez, él es emergenciólogo y está acompañado por el doctor José Enrique Rodríguez, que es máster en salud ocupacional, y el día de hoy vienen a abordar un tema muy importante, sobre todo para todas las personas que trabajan, ya que el 66% de la población a nivel mundial se ve afectada por el síndrome de burnout. Ellos nos van a explicar mejor de qué se trata y además van a hablar sobre la lumbalgia. Adelante, doctores. Gracias, Karencita. Y el día de hoy tenemos al doctor José Enrique Barrio y nos va a hablar sobre un poco de salud ocupacional. Primero nos vamos a basar en el concepto de salud ocupacional porque es importante que los trabajadores sepamos a qué tenemos derecho y que tenemos en cada unidad de trabajo de tener un médico que nos atienda ante diferentes patologías que se dan propias de la labor que realizamos día a día. Bienvenido, doctor. Sí, mucho gusto a esta prestigiosa revista de Primera Hora. Muchas gracias, y a usted también, doctor, por haberme invitado. Doctor, para empezar me gustaría que nos dijera en qué consiste la salud ocupacional. Sí, realmente es un conjunto multidisciplinario de disciplinas que se encargan de velar por la salud del trabajador, por su bienestar, tanto no solamente como individuo, sino como persona de familia y también como persona de sociedad. Ella se encarga de vigilar todas aquellas enfermedades ocasionadas por el trabajo. Las previenen, promueven también lo que es el desarrollo de un buen estado a nivel del trabajo. ¿Cuál es su perfil como médico especialista en salud ocupacional? ¿Cuáles son las funciones que usted desarrolla en un centro laboral? Cuando yo llego a un centro laboral, realmente lo que yo hago es hacer un diagnóstico empresarial, dándome a conocer sobre qué tipo de enfermedades son las más comunes en la empresa, por qué se han ido muchos trabajadores, por qué han ingresado nuevos y han sido por cortos periodos, y estudio las principales enfermedades que afectan, promuevo lo que es la buena salud, promuevo lo que son campañas para disminuir el estrés y también desarrollo cada mes los chequeos médicos para detectar prontamente las enfermedades, y una de las cuales, y una de las más importantes que yo he considerado, planteándosela a usted, doctor Méndez, es el síndrome de burnout, que como tal es una entidad muy frecuente, altamente afecta a nivel mundial. En España hay bastantes registros sobre este tipo de enfermedad. Las cifras son alarmantes, doctor, del síndrome de burnout, y yo sé que en cada centro laboral existen diferentes factores que influyen en que un trabajador desarrolle las manifestaciones clínicas que son compatibles con este síndrome. ¿Cuáles son esas manifestaciones? Sí, antes de esto, permíteme decirte de que en 1974 fue detectado por primera vez el burnout como un agotamiento y un fracaso en el trabajo debido a la exposición a jornadas laborales y cargas fuertes de trabajo. Posteriormente, en 1988, fue estudiado 3 pilares que siguen siendo de vital importancia estudiar en el trabajador: su estado emocional, su estado personal y su estado en el cual se siente, si está realizándose o no en este trabajo. Entonces, basado en eso, son desarrollados los síntomas y signos de este síndrome, que este síndrome se conoce también como síndrome del trabajador quemado o quemado por el trabajo. Las primeras manifestaciones generalmente son manifestaciones que pasan inapercibidas, pero ¿qué es lo que sucede? El trabajador va notándose que no está ejerciendo su función como debería, se siente que hay algo que no está bien en él, comienza a desarrollar ideas pesimistas en su trabajo, ideas de depresión, de frustración, de decaimiento, y después son sus manifestaciones que ven en sus compañeros de trabajo. Lo ven bastante impuntual, lo ven que no cumple su jornada laboral, lo ven que quieren hacer otras actividades que no son las del trabajo. Su porte y aspecto es muy diferente
Entonces es así como comienza uno a detectar esta enfermedad. Algunas personas que yo he conocido que antes atendía dejaron de trabajar y consideraron después que el dejar de trabajar fue su mejor solución ante estos síntomas que ellos presentaban. Ellos presentaban mucho dolor de cabeza, muchos dolores articulares, muchas lumbalgias, muchos síntomas gastrointestinales, taquicardias, desarrollaron hasta diabetes e hipertensión, que con el tiempo, volviéndomelo a encontrar, me daba cuenta de que ellos habían mejorado mucho con el simple hecho de salir de ese trabajo donde se encontraban. Porque una de las cosas que les afectan bastante es el estrés crónico y la dificultad que tiene este individuo para adaptarse al estrés. ¿Por qué? Porque en todo trabajo tenemos estrés, pero nosotros como individuos tenemos que tener formas de combatirlo diariamente y no dejarnos montar ese estrés, no llegar a la casa agotados, no llegar a la casa vacíos, que eso es síndrome de burnout. Doctor, en el entorno laboral existen muchos factores que pueden incidir en el desarrollo de este síndrome. ¿Influyen tanto los factores en sí de tu unidad de trabajo o también las malas relaciones interpersonales? Tiene mucho que ver ambas cosas, doctor. A nivel del trabajo, el clima laboral en el que se desarrolla, las condiciones que te prestan para el trabajo. Si tu trabajo está de acuerdo a tu capacidad o te están dando capacidades para 2 o 3 personas, si tu cargo o tu responsabilidad sobrepasa tus límites, y también las relaciones interpersonales, lo que son los bullying, lo que son los acosos, lo que es la presión que ocurre dentro de las empresas, también eso te puede conllevar a síndrome de burnout, porque como lo decíamos anteriormente, dejamos pasar estos estrés pequeños de diario y permitimos que se conviertan en algo más grande y que esta enfermedad vaya progresando desde una simple concepción de que nuestro trabajo no es el merecido hasta llegar a pensar en el suicidio. Existen un sinnúmero de profesionales, por ejemplo, en nuestro país, que no ejercen su profesión como tal y por las necesidades económicas tienen que laborar en otro tipo de trabajo. En estos trabajadores es mayor la incidencia del síndrome de burnout por el hecho de que no están de acuerdo en la actividad que están realizando. La persona que trabaja en un lugar que no es lo que estudió, experimenta este síndrome, diríamos nosotros, con una alta frecuencia, por los 3 pilares que mencionaba del burnout. El primero, un agotamiento emocional y mental que comienzan a experimentar cuando están desarrollándose en un ámbito que no es el que estudiaron. El segundo, su personalidad comienza a sentirse más desgastada y comienzan a despersonalizarse. Y el tercero, pues, que no están realizándose en lo que ellos quisieron, se prepararon y lucharon por ser en la vida. Una vez que usted diagnostica a un paciente con este síndrome, ¿cuánto tiempo le da seguimiento y este síndrome tiene reversión? Sí, cuando nosotros detectamos este síndrome, el tratamiento es multidisciplinario. En primer lugar, yo me encargo de hacer el diagnóstico del síndrome de burnout, me encargo de derivar a la especialidad correspondiente de acuerdo a los síntomas de la enfermedad orgánica que desarrolló, ya sea diabetes, hipertensión o problemas osteomusculares. Y también es muy importante la valoración psicológica o psiquiátrica. ¿Cuánto tiempo le damos de seguimiento nosotros a estas personas? Le damos un seguimiento de 6 a 8 meses, que es el tiempo que nosotros esperamos convenientemente una recuperación. De hecho, se conviene que la persona suprima su jornada laboral, es decir, pase a una etapa de una incapacidad temporal en los primeros 3 meses. En lo que respecta a manejo multidisciplinario, imagino que usted ha tenido que referir en algunas ocasiones, dependiendo de la severidad de las manifestaciones clínicas, tanto a psicología y ha llegado a referir en alguna ocasión a psiquiatría, a algunos pacientes. Sí, porque nosotros hemos visto también de que su deterioro ha afectado demasiado su estilo de vida,
ha tenido muchos problemas de insomnio, ha tenido muchas patologías de depresión, de ansiedad, de frustración e incluso de sentirse que ya no son útiles y al punto de querer quitarse la vida. Por eso ahí es donde el psiquiatra, además de brindarles atenciones de tratamiento farmacológico, le brinda terapias cognitivo-conductuales que si la persona se lo propone, sale adelante. ¿Y cómo influye este síndrome en el entorno familiar y personal de los pacientes? El que tiene síndrome de burnout es una persona que pone una barrera entre él y la persona que está con él. Ya sea en su casa, su familia, a nivel de su trabajo, las personas que están rodeándole. Y si él es una persona que trabaja bastante con otro tipo de personas, ya sea personal de salud, profesores, agentes que se encuentran de servicio al cliente, entonces ellos ponen una barrera limitando lo que es la interrelación entre ellos dos. Y eso es lo que afecta, llegando al punto de que primero es una barrera y después es una agresión hacia la persona y hacia la familia y hacia la sociedad. Es muy importante que los amigos televidentes sepan que, como usted lo decía, en ocasiones pueden manifestarse síntomas muy leves, pero pueden llegar a tener trastornos psicológicos bastante severos que no van a influir solo en el entorno laboral, sino en todos los ámbitos de la vida del paciente. Muy interesante este síndrome. Y en lo que respecta a la lumbalgia, ¿cuáles son las patologías, las ocupaciones más frecuentes que provocan lumbalgia? ¿Solo por el hecho de hacer algún esfuerzo físico o por el simple hecho de sentarnos mal en el trabajo? Realmente la lumbalgia tiene origen en que en nuestro organismo fisiológicamente hay varias curvaturas a nivel cervical, dorsal, lumbar. Esas curvaturas tienen su estructura adecuada para mantenernos a nosotros con un buen estado sin mayores síntomas. La lumbalgia proviene de estar de mucho hiperflexionarse hacia adelante o muy hiperextendido hacia atrás o muy rotado hacia los lados. Eso lo que hace es comprimir lo que son las bases musculares y las bases nerviosas. Cualquier tipo de trabajo que haga un esfuerzo extenuado a la persona y no lleve un adecuado movimiento al realizar su función puede producir lumbalgia, que es una de las principales causas también de ausentismo laboral después del síndrome de burnout. Muchas gracias, doctor, por toda esta información que la población muchas veces desconoce, la magnitud del problema. Y queríamos saber sus números de contacto y dónde atiende. Sí, con mucho gusto, ¿verdad? Mi nombre es José Enrique Rodríguez. Yo atiendo en Urbanizadora de Vista del Momotombo, en el Consultorio Médico San José, en el bloque 10, lote 16, y mi número de contacto es el 8983-0156. Muchas gracias, doctor. Agradecemos su participación y amigos televidentes, continuamos con más al otro lado del estudio.